Muy buenas noches, mi nombre es Eduardo Jiménez García y le voy a hablar acerca del tema influencia de los medios de comunicación con el subtema la globalización y la ética, el cómo se relacionan estos dos términos en uno solo y qué conlleva uno del otro. Para empezar con el tema empezaremos por definir lo que es la ética como ya lo hemos venido haciendo en la presentación. Ética es una teoría de lo moral, es decir, que mediante unos valores, principios o normas, cuales pueden entenderse como iguales, pero que son distintos, nos induce a emitir juicio y tomar posiciones ante la bondad o maldad de un suceso. También se define como que la ética de la filosofía que trata de la moral y las obligaciones del hombre, o un conjunto de normas morales que rigen la conducta humana. Y todo esto conlleva que nosotros mismos somos lo que impartimos la ética y cómo nos relacionamos con ello. Ahora definiremos lo que es globalización. No existe en la actualidad área del conocimiento que no esté vinculada directa o indirectamente al tema de globalización. Este fenómeno ha permeado prácticamente todos los campos de la actividad humana: economía, cultura, política, ecología, etc., adquiriendo así un carácter pluridimensional. La globalización es un proceso dinámico de creciente libertad e integración mundial de los mercados de trabajo, bienes, servicios, tecnología y capitales. También es una tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse, alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales. Ahora hablaremos sobre lo que es la ética en la globalización. Todos los seres humanos queremos vivir y mejorar nuestras condiciones de vida. Todos somos conscientes y sentimos que es un derecho legítimo a todo reconocimiento jurídico o político. Desde esta base común se construyen las diversas opciones éticas y morales. Por esta razón, el clamor ético de nuestros pueblos antecede a toda reflexión de la ética filosófica, pero a veces choca con el desarrollo del mundo en los ámbitos tecnológicos, económicos, culturales y sociales, lo que conlleva así a un desafío ético de la globalización. Una vez derribados la mayoría de los límites que antes confinaban nuestra potencia acción a un territorio que podíamos inspeccionar, supervisar y controlar, hemos dejado de poder protegernos tanto a nosotros como a los que sufren las consecuencias de nuestras acciones, de esta red mundial de interdependencia, lo que en sí debemos difundir ante toda la población es la conciencia de interdependencia de lo económico, social, político, ecológico entre las diferentes partes del mundo y así relacionar más lo que es la ética con la globalización y no sea como un problema en el que todos debemos de sufrir las consecuencias, sino llegar a un acuerdo donde todos sea parejo y todos podamos eh, de alguna manera disfrutar de las interrelaciones que tenemos. Hablando ahora un poco de los antecedentes, lo que llamamos globalización empieza en la era de posguerra como un medio de reconstruir Europa gestionado y financiado por Estados Unidos, de manera que pudiese tener una contraparte comercial con la cual llevar su producción. Los liberales y extremistas se apropiaron de la piel de oveja para tomar fuerza como nueva corriente, pero sin rostro humano. Una sociedad empobrecida requiere de ayuda social a los desempleados, lo cual conlleva a problemas fiscales. Aparece así el problema ético. Se promueven políticas cuyos efectos son contrarios a los esperados por los administrados, un desarrollo económico sin rostro humano. Al hablar de ética y globalización, no podemos obviar la fuerte conexión que existe entre la noción del desarrollo y de la globalización. Debe de realizarse una crítica ética de la noción misma del desarrollo y después ver si existe un camino para la integración ética. Su carácter es de utilitarismo y de ecualidad, lo que conlleva que cuando hablamos de globalización tenemos que tener en cuenta igual nuestra sociedad o las personas de las cuales se rodean, porque debe de haber un equilibrio entre lo global y lo ético, para así no tener ningún problema ni que hayan problemas sociales o políticos dentro de lo que se está hablando. Uno de los temas principales y más importante que conlleva el concepto de ética y globalización es el principio de orientación al bien común.
El bien común da a la globalización un nuevo sentido, porque da a entender un significado profundo de la globalización, más allá de los términos puramente económicos. Bien común tiene como dos puntos de referencia propios al principio de solidaridad y al principio de subsidiariedad. Solidaridad. Reclama por parte de la empresa la obligación de actuar pensando en el bien de la sociedad. Esto es de que las empresas no piensen egoístamente en lo que a ellos les conviene o cómo llevar su empresa a un máximo nivel, sin tomar en cuenta las consecuencias que esto muchas veces podría traer a una sociedad o a una comunidad en la cual están trabajando. La subsidiariedad justifica el derecho de actuar libremente en aquello en que se tiene capacidad de actuación, ya que también tenemos límites, las empresas tienen límites y no pueden sobrepasar ellos cuando las sobrepasan y estas tienen consecuencias o afectan a un individuo o a un grupo de individuos. Existen tres tipos de ética en el mundo de la globalización. El primero es la ética para uno. Estos son los valores y el bien común que nosotros impartimos a nuestra sociedad o a nuestro alrededor, pero también pensando en nosotros mismos para que no se afecte nuestra integridad física. El segundo es la ética para la humanidad. Estos normalmente son los que imparten las empresas, pensando en no solamente un bien común para ellos mismos, sino un bien común para una sociedad o para el mundo entero. Y la ética para la sociedad es la que nosotros como individuo trabajamos en comunidad o trabajamos en sociedad y que tratamos de tener un equilibrio entre lo bueno y lo malo, pero también impartiendo los valores, impartiendo una mejor relación entre las personas que nos rodean. Buenas tardes a todos, mi nombre es Jorge Eduardo Asensio Benítez de la carrera de Ingeniería Civil y voy a explicar un poco del contexto de lo moral. Realmente no encontré mucha información en específico, encontré más información respecto al contexto de la moral ayudando al altruismo, pero bueno, cuando se le pregunta a las personas acerca de la ética y la moral, la mayoría consideraría que tiene el mismo significado. Lo cierto es que aunque estén íntimamente relacionados, la ética y lo moral poseen conceptos diferentes entre sí y basan su hipótesis en la percepción de la humanidad en situaciones y ambientes determinados. Según Castillo, en 2006 se expone que la diferencia entre la ética y lo moral radica en el lenguaje cotidiano de los individuos, al igual que en la forma como la humanidad delimita los actos morales y éticos según la ideología de las personas. Bueno, esto realmente es basado en que cada quien tiene su punto de vista, a lo cual nosotros delimitamos nuestros actos morales y éticos, a lo que es correcto e incorrecto. La importancia de la moral es un concepto clave en la formación de la civilización humana. Por un lado, una sociedad requiere siempre de un código o un conjunto de reglas a los que ceñirse para garantizar la paz social y la relativa armonía en los ciudadanos. Esto es muy importante realmente porque si no existe realmente un código, la gente haría lo que se le antoje y no habría una moral que diga que va a ser bueno y que va a ser lo malo realmente, como le había explicado anteriormente. Por otro lado, la historia de la moral es una parte vital de la historia de la humanidad. La moral de cada época ha determinado en gran parte el modo en que las fuerzas sociales interactúan y le ha otorgado poder a unos sobre otros, o incluso ha determinado a quienes se juzga como aceptables y a quienes no, lo cual tiene claras repercusiones sobre la vida y la muerte. Esto es un dato curioso que pues en la Edad Media o en esas épocas antiguas siempre estaba la anarquía, perdón, y todo realmente todo estaba conectado porque siempre habían cargos más importantes que otros y la gente aplastaba a la gente que no tenía poder en ese entonces, ¿verdad? Usualmente estos dos términos se emplean como sinónimos, lo cual en principio no tendría mayor inconveniente. Sin embargo, desde un punto de vista más especializado, se distinguen porque la ética es una rama de la filosofía que aspira a elaborar patrones morales transculturales desde un punto de vista universal. Es decir, que la ética estudia las distintas formas en que la moral se ejerce y procura entenderlas desde una mirada general. En cambio, la moral aplica dentro de un contexto sociocultural e histórico determinado,
Lo que hoy en día perfectamente consideramos moral, en algún momento de la historia no lo fue, y así viceversa, como le había explicado en los cargos y todo eso. Encontré poca información en concepto de la moral realmente porque no encontré nada y pues bueno, gracias por su atención. Muy buenos días, mi nombre es Ángel Vázquez Valdés y hoy les voy a presentar acerca de la globalización y la ética. ¿Qué es la globalización? En términos generales, podemos definir la globalización como la realidad de nuestro planeta como un todo conectado y dentro de su proceso de homogeneización de la sociedad cuando se torna una sola, trascendiendo en las diferencias étnicas, religiosas o ideológicas. Asimismo, rompe con las fronteras nacionales y construye a su vez nuevas condiciones socioeconómicas, culturales o pacíficas. Es decir, que no haya divisiones ni diferentes tipos de personas y sociedades, sino como una sola sociedad siendo tratados de igual forma a todos los individuos sin importar sus orígenes y lugar donde viven. Aunque algunos nuevos problemas que ha traído la globalización son acerca de los espacios y formas de convivir, la creciente inequidad, polarización y modificación de culturas, los espacios de discusión y las alternativas se tornan cada vez más pasajeras, acelerando los procesos de cambio en la información y la manera de concebir la vida. El cambio de ideas, valores o intereses en la jerarquía de nuestros actos morales son algunas de las situaciones que enfrentamos en la modernidad. Debido a que se unifican todas las sociedades que habitan en el mundo, cada una de ellas tiene diferentes culturas, costumbres, tradiciones y religiones, que alteran de manera significativa su percepción subjetiva en algunas cuestiones de la moral y ética, decidir sobre qué es bueno y qué es malo, en algunas situaciones y sucesos en donde se difieren varias sociedades. Aunque este proceso, denominado como globalización, al que está inmerso la sociedad, sigue siendo un tema polémico, puesto que, por un lado, los aspectos positivos la presentan como un proceso en el que existe una integración y una complementariedad en los rubros económicos, tecnológicos, educativos. Su contraparte es que abre la globalización a un sistema más allá de un modelo económico. La globalización se debe tomar más en cuenta desde la perspectiva económica, que sería el proceso por el que las economías y mercados, con el desarrollo de las tecnologías de la comunicación, adquieren una dimensión mundial, de modo que dependen cada vez más de los mercados externos y menos de la acción reguladora de los gobiernos. Este concepto explicaría por qué hay y surgen más problemas sociales en el mundo, por qué en los ámbitos de la tecnología y bienes que se crean soluciones e innovaciones que crean mayor riqueza en el mercado, porque la globalización no se toma desde la perspectiva general y la ética, sino del mercado y del capitalismo, donde importa generar riqueza sin importar los ideales de la ética, incluso a costa de los demás, generando una desigualdad económica en los mercados de los países tercermundistas y generando condiciones injustas que en los países primermundistas sus sociedades tienen todos los servicios esenciales cubiertos y puedan disfrutar mejor de la riqueza obtenida. El problema ético que tiene el hombre frente al fenómeno de la globalización radica en no saber distinguir y decidir adecuadamente sus principios, establecidos desde la razón para su libertad, tanto de su existencia como sentido de vida. Sus valores que no solo determinan su esencia, sino también su relación con los otros y con el entorno en que se desenvuelven. El panorama pinta la globalización para la sociedad y el individuo suele considerarse más como un aspecto negativo, debido a que repercute en la estructura y en los sistemas gubernamentales, políticos, en las instituciones, en la educación, entre otros, creando así conflictos y diferencias en los grandes mercados y las naciones sobresalientes marcan el ritmo y estilo de los países con menos posibilidades. La globalización se vuelve un campo con varias perspectivas, ventajas y desventajas por estudiar. El considerar todas las aportaciones y herramientas que se tienen gracias a este proceso permite al hombre tener una mayor información, mayor facilidad y acercamiento al conocimiento, y sobre todo a la tecnología y a la ciencia, que sin duda repercuten en la forma de relacionarse y dirigirse y organizarse socialmente. Los retos que se afrontan al tener un mundo globalizado son el libre mercado, que es el fenómeno de la globalización que envuelve este rubro implementando el liberalismo económico y la apertura comercial como una propuesta de desarrollo para las economías mundiales. La desigualdad social. La dinámica de la globalización ofrece a los medios y a las bases para organizar una sociedad uniforme,
Aún así, siguen existiendo circunstancias y el modelo que mantienen en crisis a la sociedad por causa desigual, entre otras problemáticas. El consumismo. El consumismo actual genera preocupantes efectos y estragos en la sociedad, impactos ecológicos sobre el uso desordenado de las materias de los recursos naturales, las malas prácticas en el mercado y una cultura cada vez más arraigada en las personas, por mencionar algunos ejemplos. Migración. La migración de la población de las zonas rurales a las urbanas ha impactado en el crecimiento acelerado de las grandes ciudades, que se han visto afectadas por el impacto de la ciencia y la tecnología en los diferentes ámbitos de nuestra vida. La fuga de cerebros. Este suceso se da en países en vías de desarrollo o en los países que se encuentran en guerra. Las principales causas son por las que se genera este fenómeno es por la falta de oportunidades, por el ambiente social y laboral, y la falta de apoyo a los estudiantes por parte del gobierno o a las instituciones educativas. Y por último, los medios de comunicación. El desafío ético está en fomentar una cultura de responsabilidad en el uso de los medios de comunicación, buscando una legislación e implementación de las normas claras para que, así, los medios no sean los avatares de las reglas del mercado o determinen la forma y estilo de vida del hombre. Buenas tardes, el día de hoy les presentaré los medios de comunicación y su influencia de la materia ética profesional con el doctor Eduardo Reyes Pacheco. ¿Qué son los medios de comunicación? Los medios de comunicación actualmente ya se consideran como medios de comunicación masivos. ¿Por qué? Porque debido al gran avance tecnológico que se ha tenido en las últimas décadas, ya no únicamente se tiene impacto a 10 personas, 100 personas, sino a miles y millones e incluso miles de millones de personas en el planeta, además de la facilidad que se tiene para comunicar algo. ¿Desde cuándo existen? Bueno, los medios de comunicación existen desde hace más de un siglo, desde hace más de 2 siglos. Los primeros fueron el periódico. Esos empezaron a ser de los primeros medios de comunicación masivos. Después evolucionó a la radio, a la televisión y actualmente el número uno es el internet, ya que se tiene acceso desde cualquier dispositivo electrónico con acceso a este. Puede ser celular, computadora, tableta, reloj inteligente, muchísimos dispositivos que existen y que cada día se van innovando, son capaces de acceder al internet, por lo cual se consideran como un medio de comunicación. Son muy importantes en el aspecto de la ingeniería, en el aspecto de la tecnología, en el aspecto de la política, de la cultura, de la sociedad, porque nos mantienen al tanto de las noticias como de las cosas negativas, al igual que pues ayudan por ejemplo en el ámbito educacional para poder aprender y poder realizar muchas actividades que anteriormente eran muy difíciles de realizar sin acceso a estas. Por ejemplo, lo que es la nube de Drive o de iCloud de otra compañía son muy eficientes en el aspecto desde que cualquier dispositivo en el que se tenga acceso a internet se pueden bajar los datos, la información que se tenga almacenada y es un acceso muchísimo más rápido a tenerlo únicamente en un libro. ¿En qué se basan? Principalmente es un conglomerado de canales o instrumentos en los cuales se puede transmitir un mensaje, transmitir una idea o algo que se quiera comunicar a las demás personas. Actualmente los medios de comunicación son muy usados en lo que es el marketing. ¿Qué es el marketing? Es la ciencia que estudia el aspecto de las ventas con relación al cliente, lo que necesita, qué es lo que busca, qué es lo que quiere, en qué puede mejorar, la forma de venderlo, de saber cómo venderlo, y por eso es que es tan usado en medio de comunicación hoy en día. Todo se vende, desde la comida, desde la casa, desde los vehículos. El marketing aprovecha todos los medios de comunicación para hacerle llegar al cliente qué es lo que necesita, qué es lo que quiere, y si no lo necesita y no lo quiere, crea eso, crea esa necesidad, crea ese interés en las personas por comprar este producto o adquirirlo. Estas son las referencias bibliográficas recurridas para poder realizar este video. Muchas gracias por su atención, buena tarde. ¿Qué tal? Mi nombre es Alberto Morales Abreu y voy a hablar un poco sobre el concepto de globalización y algunos puntos. Bueno, el concepto de globalización está asociado a unificar fronteras.
Y bueno, masificación cultural es algo similar a la mundialización, que se consideró un movimiento en el siglo XIV, en el cual después de generar la primera imprenta, después de que los ferrocarriles empezaron a recorrer Europa y se estuvieran desarrollando las primeras empresas en un sistema feudal, y todo esto se puede asociar a la globalización a esa época, porque similar a lo que estaba pasando allá, las ciudades empezaron a moverse con mayor fluidez, se empezó a ver más información, las distancias se empezaron a reducir y a la vez la información empezó a ser acceso de todos. Esto se podría decir que ese fenómeno de mundialización que se vivió en Europa antigua es muy parecido a la globalización actual. Bueno, eso fue un pequeño, ¿cómo se llama? Concepto, si se le puede entender. Entonces vamos a hablar un poco sobre la globalización política, la cual es el proceso por el cual se crean normativas que logran alcance mundial. Así, una gran parte de los países del mundo se comprometen a seguir ciertas directrices. Visto de otro modo, la globalización política es un fenómeno por el cual surgen mecanismos e instituciones internacionales a las cuales cada vez se suman más naciones. Estas prometen entonces seguir unas determinadas normas, por ejemplo, en materia de respeto a los derechos humanos. Bueno, eso es lo que es globalización política. Bueno, entonces la globalización cultural hace referencias a cuando una tradición, costumbre, idioma, gastronomía o cualquier aspecto del ámbito cultural se expande a nivel mundial. Esto puede dejar consecuencias positivas y negativas. Y hablando de las positivas, podemos expandir nuestras tradiciones, conocer nuevas tradiciones, nuevas costumbres, nuevos platillos, un idioma nuevo de un país alejado al nuestro. Sin duda es algo positivo, pero lo negativo puede ser que podemos olvidar nuestras propias tradiciones y costumbres, como en el caso de nosotros los mexicanos. El Halloween, el Día de Acción de Gracias o el Día de San Patricio se festejan comúnmente en la zona norte de México y dejando nuestras tradiciones propias, lo cual por el día de Halloween nosotros lo conocemos como el Día de Muertos, la Acción de Gracia como Año Nuevo. Entonces podemos confundirlos y olvidar nuestras verdaderas tradiciones. Bueno, eso es sobre la globalización cultural. Y la globalización económica es un proceso histórico, el resultado de la innovación humana y el progreso tecnológico. Se refiere a la creciente integración de las economías de todo el mundo, especialmente a través del comercio y los flujos financieros. En algunos casos, este término hace alusión al desplazamiento de personas, mano de obra, y las transferencias de conocimientos, tecnología, a través de las fronteras internacionales. Bueno, esto fue un poco de lo que es la globalización y algunos tipos de globalización. Bueno, siguiendo con este diapositivo, vamos a hablar sobre la ética y la globalización, que tienen en conjunto. Bueno, lo cierto es que más allá de las opiniones y de las teorías, la globalización también implica un aspecto ético que pone de manifiesto la ética de los vencedores. En este caso, es la ética que propugna los grandes centros que controlan el capital, la producción y la comercialización en el mundo, y que son los mismos que teorizan acerca de la globalización y ven en este solamente elementos positivos y tratan de imponerla como un proceso inexorable en la actualidad. Bueno, en el mundo global, el principal moral básico que debe regir las relaciones entre países debe ser un principio de aceptación universal. Este principio es el derecho que tiene toda la sociedad al desarrollo, lo que incluye las necesidades de establecerse relaciones de cooperación que conduzcan a este objetivo. Por este derecho abstracto y genérico, deben ser modulados por un criterio normativo que permita guiar las decisiones de los individuos en situaciones conflictivas concretas. Este criterio debe ser la acción por la que peor situación están. Y este proceso de globalización en los cuales los peores están son los países con menos recursos o los que no pueden acceder a los avances tecnológicos, las personas cuyas condiciones de vida
se van deteriorando progresivamente por carecer de ciertos bienes básicos, o los que no han podido adaptarse al avance de la globalización, y los trabajadores no han cualificados o los trabajadores no calificados, o aquellos cuyos activos se van devaluando en el paso del tiempo. Lo que da sentido y fundamento a este criterio normativo es un concepto base, la idea de la humanidad, tal como aparece reflejada en el imperativo categórico kantiano: obra de tal modo que uses la humanidad tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre con un fin y nunca como un medio. Bueno, esto sería todo de mi parte, espero que puedan darme a entender. Muchas gracias.